especialmente recordar, muchachos, que para pedir la palabra, por favor, la pedimos con el nombre para poder participar, porque los correos pues no son claros. ¿Listo? Un poquito así rápidamente, vamos a tener como base la presentación de la semana pasada, en donde hablábamos de qué era lo que íbamos a aprender. Especialmente estábamos hablando de que íbamos a aprender a describir el comportamiento de una función alrededor de un punto, y les pido el favor que miremos en especial esta imagen a la derecha, en donde hablamos del límite. Y esa parte del día de hoy ya la vamos a empezar, ya va a dejar de ser algo desconocido. Ya el día de hoy vamos a empezar con esta escritura de acá, vamos a saber qué es eso. Bueno, todas estas cositas que era lo que habíamos planteado para la clase anterior a aprender, pero hoy en especial vamos a aprender esto de acá. El propósito de la clase es aprender esto de acá, pero ojo, por favor, atención a la participación. Ahí tenemos de la semana pasada, de la clase pasada, la participación de los estudiantes. Y pues, qué chévere que hoy también podamos participar. ¿Qué vamos a analizar hoy? El comportamiento de los valores, si hay una aproximación o no. Ojo, si hay una aproximación o no. De los elementos de una sucesión a medida que sus posiciones aumentan. Acuérdense que hoy no estamos hablando de funciones, de tomar cualquier valor, sino que estamos hablando únicamente de posiciones. Y para eso, mi profe Pili, por favor, atenta en el chat, me vas avisando la persona que pida la palabra. Vamos a empezar así como muy introductorio. Le vamos a dar solución y le vamos a dar final al problemita de los fraccionarios. Vamos a entender de una vez por todas, ojalá, y lo vamos a asociar mucho a esta parte de sucesiones. Y el caso típico es este de acá, que cuando hablamos de fracción, ¿y por qué hablamos de fracción? Porque vamos a tener como base esta sucesión de aquí. Y el problema típico de nos vienen enseñando desde cuarto, desde tercero, desde el curso que nos hayan empezado a hablar de fracciones, ese es el problemita de la torta. Y la cuestión de la torta cuando nos dicen que un fraccionario se divide en donde n es la cantidad de invitados. ¿Listo? Y entonces, ojo a la pregunta. La pregunta para la persona que quiera participar, recuerden que acá estamos dando unos puntos extra, unos bonos bien chéverongos en tu participación en la parte formativa. Y la pregunta es, ojo muchachos, atención a la pregunta. ¿Qué pasa con esta torta tan bonita de acá a medida que empiezan a aumentar los invitados? ¿Será lo mismo la torta para una sola persona, por ejemplo, solamente el cumpleañero, que nadie lo quiere, todos lo odian, nadie va? O si van dos personas, o si van tres personas, o si van 50 personas, o si van 500 personas, pero se tiene la misma torta. ¿Qué pasa con esa torta? Toda la razón. Imagínate tú que fueras a una fiesta y que te dieran migajas de una torta. ¿Por qué? Porque es que eran tantas personas que tocó de a una, y gracias. Uy, yo creo que mejor palabra no podemos haber encontrado. Nos dieron fue migajas. Tú cuando llegas a la casa y te preguntan, ven, ¿cómo fue la fiesta? ¿Te dieron torta? ¿Tú qué responderías? No, no me dieron porque pues era Más una allá de parte que te demasiado dieron pequeña. migajas, más allá que te dieron migajas, esa parte es casi nada, ¿cierto? Que tú sales tan aburrida que dices, no, eso, no me dieron nada. Lo dices como irónicamente. Y sí, gracias a las personas que participaron, ¿qué pasa, muchachos? Y estábamos haciendo este análisis. Démonos cuenta que a medida que, bueno, de que en este caso los invitados empiezan a ser más, la parte, y si lo miramos en forma decimal, la parte que le corresponde de torta empieza a ser cada vez más pequeña. Por ejemplo, lo decíamos ahorita, si tenemos solamente dos invitados, nos toca 0,5 partes de la torta, o la mitad. Si tenemos cuatro personas, entonces nos toca de a 0,25. Si tenemos 200 personas, pues nos toca 0,0, y entonces acuérdense que aquí corremos la coma dos veces, entonces tenemos 0,02.
Y esto cada vez empieza a ser tan pequeño hasta que por allá Bautista decía, esto empieza a ser tan pequeño, imaginémonos donde en esta parte les tocarán 200.000 personas, 200.000 personas y el mismo pedazo de torta, o sea, la misma torta. Entonces la gente, como Camila decía ahorita, pues le toca migajas, porque eso 200.000, 0.00000, bueno, aquí, esto es una parte tan pequeña y a medida que empiezan a llegar más invitados, esa partecita empieza a ser muy pequeña, muy diminuta, pero les toca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Análisis de introducción a nuestra clase, que cuando nosotros cogemos y dividimos entre infinitas partes o imaginémonos la parte de sucesiones, que empiezan a ser infinitas posiciones, en este caso, ¿qué pasa? Se empieza a aproximar a cero. Esa parte se empieza a hacer tan pequeña que empieza a aproximarse o tiende a ser casi nada, acerca o tiende a hacer casi nada esa partecita. Esa es una primera parte introductoria. Ahora le voy a pedir el favor, Pili, que pues no le vamos a, yo sé que de pronto pueden quieran participar, pero no le vamos a dar la palabra a las mismas personas que participaron ahorita. Vamos a imaginarnos una siguiente situación. Una situación número 2. Ojo que estamos hablando de situaciones en donde van a ser introductorias para la clase. Y la situación 2 nos dice lo siguiente. Tenemos una parejita de novios ahorita por la cuarentena, por la pandemia, están aislados. Y por acá tenemos a una señorita y a un señorito que están distanciados 200 kilómetros. Pero ojo, ojo a lo que propone, y bueno, acá proponga ella, bueno, se me ocurre. Y ella, para darle un poquito de contentillo a su novio, le dice, amor, no te afanes. Yo sé que han pasado varios días que no nos hemos podido ver, pero como ya están empezando a levantar la cuarentena, no te afanes que yo cada día me voy a acercar a ti, me voy a acercar a ti la mitad de la distancia, la mitad de la distancia entre los dos. Ojo, ojo a la situación. Hay 200 kilómetros. Y entonces ella, para darle contentillo al muchacho, le dice, cada día yo me voy a acercar la mitad de la distancia que haya entre los dos. La pregunta, él está ansioso por tocarla, por darle un abrazo. La pregunta es, ¿cuántos días le toma a la señorita llegar a darle un abrazo al muchacho? Pili, atención a la participación. ¿Cuántos días le toma a la señorita llegar a darle el abrazo al muchacho? Lo que dices tiene toda la razón. Puede estar frente a él, mas todavía no ha llegado a darle el abrazo, porque está tan cerquita, pero no lo ha tocado todavía, ¿sí o no? Porque Sí. siempre va a haber una distancia. Y entonces mire lo que, muy bien, gracias Alejo. Siempre va a haber una aproximación, se acerca tanto, se acerca tanto, se acerca tanto y se acerca tanto, pero desafortunadamente el contentillo que le dio esta señorita al muchacho eh, no fue el óptimo. ¿Por qué? Porque como nos dice Alejo, puede estar tan cerca, tan de frente, pero hey, todavía no me toque, todavía no me dé el abrazo, porque hay una distancia entre los dos. Así sea muy pequeña, pero hay todavía una distancia entre los dos y se acerca tanto y se acerca tanto, pero nunca llega a estar exactamente pues al lado de él. Sí, tiene toda la razón. Ojo, analicemos esa segunda situación. Y una tercera situación, para poder ya meternos de clase, de fondo con nuestra clase, nos dice lo siguiente. Vamos a hablar de la cantidad de bacterias o vamos a hablar del coronavirus en dos países diferentes, como nos dice por ahí un presidente, un país llamado Colombia y otro país llamado Locombia. Y la pregunta es, si esta de acá es la función o la ecuación o la sucesión, llámelo como la quiera llamar,
que describe la cantidad de personas infectadas en Colombia o en Locombia. La pregunta es, ¿usted en cuál de los dos países quisiera vivir y por qué? Ojo a la pregunta, ¿usted en cuál de los dos países quisiera vivir y por qué? Ah, bueno, listo. Ojo, por favor, tengamos presente esto que acaban de decir las dos compañeras, tanto Daniela como Alexandra. Ya nos metemos en la clase fundamental. Vamos a hablar, les había prometido la última clase que en esta clase de acá íbamos a hablar de tipos de sucesiones y en especial vamos a hablar, vamos a hacer algunas claridades. Algunas personas me han hecho algunas preguntas en el chat de, profe, el taller y les dije, bueno, espérense a la clase y les atiendo. Tenemos sucesiones crecientes y así como Daniela y así como Alexandra nos lo decía ahorita, ¿qué pasa? Vamos a poder tener la situación de Colombia o de Locombia en donde a medida que pasan los días, vea, aquí alguien, y me gusta mucho lo que decía Alexandra, y es, si fuera solamente por un día, me gustaría vivir en Colombia. ¿Por qué? Porque el primer día únicamente habían 1.5 infectados, o sea, al primer día de que empezaba, bueno, de un día base para todos los países, se me ocurre, habían muy poquitos infectados. Mientras que en Locombia, uy, esa vaina empezó, el primer día que empezaron a hacer estudios, habían 50. Y entonces, ¿qué pasa? Nos toca analizar a medida que pasan los días, en este caso, a medida que empieza a aumentar los elementos de la sucesión, ¿qué pasa con esa infección? Y entonces aparece Daniela Campos y dice, a pesar de que al principio solamente habían muy poquitos infectados en Colombia y habían muchos infectados en Locombia, tenemos que ver el análisis o cómo manejan esa pandemia en dicho país, porque no basta solamente con que hayan poquitos, sino ver el comportamiento de los infectados a medida que pasan los días. Y si vemos en Colombia, así como los cálculos muy acertados que estaba haciendo Alexandra, esta cantidad de infectados estaba aumentando, mientras que en Locombia estaba disminuyendo. O sea que al parecer el trato o el manejo que le estábamos dando en el país de Locombia es mejor a lo que estaba pasando en Colombia. Y acá nos da para hablar de dos tipos de sucesiones diferentes. Uno en especial que se llama las sucesiones crecientes. Bueno, acá hay una definición que se le llama la monotonía. Monotonía. ¿Y qué hablamos de monotonía? Cuando algo es exactamente lo mismo. Y entonces se va a decir que una sucesión es monótona creciente cuando, pues como su nombre lo indica o como lo vimos en el ejemplo, el término que está después, y ojo, ¿cómo vamos a saber qué es el término que está después? Porque acordémonos que esto de acá es el nombre de la sucesión, mientras que esto de acá es la posición del elemento de la sucesión. Y si nos damos cuenta, n va a ser el inmediatamente anterior al n más 1. Hablemos de un caso, por ejemplo, el día 60. En el día 60 nos correspondería a sub 60 comparado con A sub 61. ¿Y por qué sub 61? Porque es n más 1, el día 60 más 1. Y vamos a decir que una sucesión es estrictamente creciente cuando el dato anterior es, perdón, el dato, hoy acá como que lo tengo al revés, cuando el dato siguiente es mayor, sí, perdón, lo tengo al revés, cuando el dato siguiente es mayor al dato anterior. Cuando el dato siguiente es mayor, ojo, perdón, me disculpo acá en el momento de hacer la presentación, puse el signo al contrario. Si el dato siguiente es mayor al anterior, quiere decir que la sucesión es creciente. Caso contrario, lo que pasa con las decrecientes. Si el dato anterior es menor al dato que sigue, pues entonces vamos a decir que es una sucesión completamente decreciente, lo mismo que estaba pasando con los países de acá. También tenemos una que va a ser motivo de estudio también para nosotros que se llama las sucesiones alternantes. ¿Y qué es una sucesión alternante? Cuando los signos de los elementos de la posición van cambiando entre positivo o negativo. Y esto se da por la multiplicación
al inicio de la sucesión. Y este elementico que está acá va a ser fundamental porque cada vez que nosotros veamos una sucesión que tiene este elemento de acá, de una vez nosotros tendremos que entenderla como una sucesión alternante. Luego de, pues esto de aquí vendría siendo el cuerpo de la sucesión. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así, profe? Lo vamos a ver con esta situación de acá, que vamos a decir que es el salto de la rana o saltos alternantes. Porfa, las personas que han participado ahorita, no vamos a participar. La primera pregunta que le voy a pedir el favor que abramos en el chat es esta de aquí. ¿Qué pasa si la rana se mueve por medio de esta sucesión? La pregunta es, en el día 1, bueno, hablemoslos por días, en el día 1, ¿en qué lugar de nuestra recta numérica empieza la rana? ¿O sí o no? Y por eso es que se les llama sucesión alternante. ¿Y por qué es alternante? Porque alterna o cambia posición a posición entre un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Listo? Muy bien, Saray, gracias. Y lo mismo pasaría con esta situación de acá. No vamos a entrar a fondo. Aquí con este pasarías todo lo contrario. Cuando las días son pares, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque supongamos el día 2. Entonces, para el día 2, igual reemplazamos aquí por 2, pero en el exponente, ¿qué pasa con el exponente? Nos quería 2 más 1 y el exponente, a pesar que es el día 2, se convierte en el día 3 en el exponente y pues el exponente sería un número negativo. O sea que diferente entre esta situación de acá y esta de acá, nosotros tendríamos que analizar el exponente para saber si el resultado es un número positivo o negativo y a medida que va cambiando, cómo alterna. Entonces, para tener en cuenta previo al estudio de límites, existen algo que se llaman sucesiones crecientes, como lo vimos ahorita con el ejemplo de Colombia y Colombia, perdón, de Colombia y Locombia, como decía nuestro presidente, donde son estrictamente crecientes cuando los valores van siendo mayores o están decrecientes cuando son menores. Pero también teníamos la cuestión del ponqué, en donde vamos a tener también un tipo de sucesiones llamadas las sucesiones convergentes. ¿Y qué significa algo convergente? Algo que da todo para un mismo valor. Uy, es que se puede asociar acá a que, por ejemplo, los espiritistas o las personas del tarot dicen, es que el mundo va a converger para que te ganes la lotería o todo está convergiendo para que, ¿qué significa eso? Que todo se está aproximando para que pase un solo evento. Lo mismo va a pasar con las sucesiones. Se dice que una sucesión es convergente o converge si solo si se aproxima a un valor en especial, pero no se pasa de dicho valor. Y aquí podemos tener, dense cuenta que no estamos hablando del caso de la torta, pero lo podemos asimilar al caso de la torta, porque tenemos la sucesión a sub n, que es igual a 1 sobre n, y esa es el mismo caso de la torta, en donde para el día 1, o bueno, para la posición 1, nosotros tenemos, bueno, acá no es esto de posición del día, sino para la posición 1, tenemos que es un medio o 0.5. Para la posición 2 va a ser, perdón, para la posición 1 la estoy embarrando, aquí va a ser 1, permítanme borrar, eh, para la posición 1 va a ser 1, porque es 1 dividido entre 1, ¿cierto? 1 dividido entre 1. Entonces esto va a ser 1. Para la posición 2, ahora sí tenemos 1 dividido entre 2 y esto va a ser 0.5. Y para la posición 3 va a ser 1 dividido entre 3 o 0.33 y así sucesivamente. Ojo lo que estamos hablando. Y así sucesivamente. El cambio va a seguir siendo hasta que a medida que estos valores tienden a ser mayores, estos valores del resultado de la sucesión se aproximan a un valor en especial, o sea, converge. ¿Por qué? Porque nunca pasa
de dicho valor. Y en este caso, esta sucesión de acá converge a cero. ¿Y por qué converge a cero? Porque se acerca tanto a él, se acerca tanto, pero nunca llega a dicho valor. Caso contrario a las sucesiones divergentes. ¿Qué es una sucesión divergente? Todo lo contrario a una sucesión convergente, que por ningún motivo se acerca a un valor en especial. Todo lo contrario, cada vez tiende a ser mayor o se acercan a infinito o a menos infinito. Por favor, no entendamos esto como un intervalo, no lo entendamos como un intervalo, sino que se acerca al valor de infinito o al valor de menos infinito. Por ejemplo, si nosotros empezamos a reemplazar acá, cuando n vale 1, va a ser 2, cuando n vale 2, va a ser 4, cuando n vale 3, va a ser 6 y así sucesivamente. Cuando n vale 200, pues el resultado va a ser 200 por 2, 400. Cuando n vale 5000, entonces por 2 va a ser 10.000 y así sucesivamente, que cada vez va a ser que uno nunca puede encontrar el valor al cual se acerca. Y ojo, porque ya para finalizar acá, tenemos lo que por allá al principio alguien que de pronto se preparó para la clase decía. ¿Qué pasa cuando tiende a infinito? ¿Cómo así cuando tiende a infinito? Cuando los n's en este caso, o si fueran de días, los días tienden a ser tantos, que van pasando los días, que son demasiados días. Por ejemplo, el caso de los pasteles, cuando se empiezan a hacer tantos, que los invitados tienden a ser infinitos. Y entonces, eso es lo que se le conoce como ¿qué pasa cuando algo tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Y entonces aquí el chiste de la clase, cuando nosotros decimos que n tiende a infinito, no es que allá n lo esté tendiendo en el tendedero porque n esté mojado. Y entonces está el chiste clásico que uno encuentra en Facebook, que de pronto ustedes lo habían visto, pero no lo habíamos entendido todavía. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Que infinito se seca. No pasa esa cuestión de allá. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Se escribe como un límite, como esta parte de acá. Y entonces, a medida que los n's empiezan a ser mayores, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, 200, 201, 5000, 10.000, bueno, bla, hasta infinito, se le conoce como el límite de una sucesión y se lee límite cuando n tiende a infinito. Esta parte de acá es lo nuevo del día de hoy. Los límites. ¿Y qué es un límite? El análisis de una aproximación a medida que los valores empiezan a ser tan grandes que se podrían acercar a infinito. Y esos límites, como lo vemos acá, se le calculan a sucesiones, a funciones, a lo que sea. Por ejemplo, lo que teníamos ahorita. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión 1 sub n? Entonces, ¿cómo lo tendríamos que analizar nosotros? Para nada pusimos, o en vano pusimos el ejemplo de la torta. ¿Qué pasa con las partes de la torta a medida que los invitados tienden a ser tantos que son infinitos? Y la torta la estamos partiendo de esta manera de acá. Pues, ¿qué pasa? El límite existe. Hay una convergencia, se acerca a un valor, como lo decía por allá Melo al principio. Son partes tan pequeñas, son migajas que a la larga terminan dándote cero torta. Pero cero entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque sí te estarán dando algo, nada más que esa parte es cercana a cero, se aproxima. Y eso es lo que consiste un límite. En este caso, el límite sí existe porque converge a un valor. ¿Cuál es el valor? Cero. Pero no por el caso de que estemos analizando nosotros los límites, dice que tenga que existir. Porque, por ejemplo, este caso de acá, si nosotros empezamos a reemplazar valores y valores, pues eso de ahí nunca se va a acercar a ningún valor. Esto a medida que pasa y se reemplaza tiende a ser infinito, o sea que este límite de acá no existe o tiende a diverger.
Y acá nos podríamos nosotros quedar analizando límites de sucesiones, imaginémonos esta sucesión de acá y preguntarnos si existe o no, que eso va a ser el motivo de estudio de la próxima clase. Ya no nos vamos a tener o nos vamos a quedar con sucesiones básicas o sencillas como esta de acá, como esta de acá, sino vamos a verlas en un poco más complicadas si se aproxima o no a algún valor en especial. Por ejemplo, esta sucesión que tenemos aquí. ¿Qué pasa a medida que nosotros aumentamos los valores o aumentamos las posiciones con esta sucesión de acá? ¿Será que se acerca o se aproxima a algún valor? Bueno. Vamos a dejar ahí por hoy, ya prácticamente Pili, ¿qué hora tenemos? Bueno, yo miro por acá, tenemos las 8:52. Vamos a, entonces para que quedemos ahí, les muestro un poquito más o menos de lo que va a ser la próxima clase, ya nos vamos a meter con la cuestión de series, nos vamos a meter con la cuestión de sumatorias, por si alguna persona quiere estudiarlo. Y recordemos que nosotros nos volvemos a encontrar el lunes en clase.